En el vasto y silencioso teatro del espacio, la mayoría de los descubrimientos llegan silenciosamente. No tocan trompetas para anunciarse, fuegos artificiales cósmicos o llamadas, sino con un leve pulso en los datos, una pequeña desviación, una lectura extraña, luz que permanece demasiado tiempo en el espectro equivocado. Así comenzó con 3 atlas de ojos. A primera vista, parecía ser otro objeto interestelar, otro visitante de más allá que pasaba ocupándose de sus propios asuntos. Ya hemos visto estos antes: Boros en 2017, Oumuamua en 2019. Pero este era diferente, más grande, más rápido, más extraño. Y cuando el telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso de la humanidad en el cielo, dirigió su mirada hacia este intruso cósmico, vio algo que desafiaba todos los principios conocidos del movimiento natural. No fue el tamaño del objeto lo que sorprendió a los científicos, aunque empequeñecía a todos los visitantes interestelares anteriores. Ni siquiera fue su velocidad, aunque viajaba a más de 130.000 mph, lo suficientemente rápido como para rodear la Tierra 5 veces en un minuto. No, el verdadero horror, el verdadero miedo frío y progresivo, vino de lo que Webb vio detrás de él. Un resplandor. No aleatorio, no medido, enfocado y caótico, sino direccional. Esto no era la cola de un cometa, no era la luz del sol reflejándose en rocas y hielo. Era algo completamente diferente. Una firma de calor, un rastro de propulsión, escape. Eso lo cambió todo. Porque si Atlas 3 está emitiendo empuje, entonces no solo se mueve, está navegando. Y si está navegando, si está ajustando su curso, si ese es el caso, entonces alguien o algo lo está pilotando. Para entender la magnitud de lo que enfrentamos, necesitas retroceder. No solo a través del telescopio, sino a través de tu comprensión de cómo funciona el cosmos. Los objetos celestes naturales no se comportan así. No aparecen de la nada, viajan más rápido que cualquier nave espacial jamás construida y atraviesan campos gravitacionales con la gracia de un piloto experimentado. Pero eso es exactamente lo que ha hecho 3I Atlas. Cuando fue detectado por primera vez, su trayectoria era diferente a cualquier cosa que los astrónomos hubieran visto antes. A diferencia de los cometas y asteroides, que siguen órbitas elípticas confinadas por nuestro Sol, pero exageradas, 3I Atlas estaba en una trayectoria hiperbólica, un boleto de ida a través de nuestro sistema solar, un visitante sin intención de quedarse. Al menos, eso es lo que pensamos. Luego vinieron las estimaciones de tamaño. No cientos de pies como Oumuamua, ni siquiera millas, sino entre 6 y 9 millas de diámetro. Eso es del tamaño de Manhattan, una isla móvil que se precipita por el espacio a velocidades que se ríen de nuestra física. ¿Cómo aceleras algo tan grande sin que se desmorone? ¿Cómo lo mantienes estructuralmente intacto a lo largo de miles de años y millones de años luz? La respuesta es simple: no lo haces, a menos que no estés limitado por las restricciones de la naturaleza. A esas velocidades y en esa escala, incluso los errores más pequeños destrozarían cualquier objeto natural en fragmentos. Pero 3I Atlas no se está desmoronando. Es estable, controlado. Su velocidad no ha disminuido al pasar por encuentros planetarios. Ha aumentado. El objeto ha atravesado campos gravitacionales masivos sin desviarse de su curso. De hecho, parece estar usándolos, impulsándose con precisión calculada. Una táctica que llamamos asistencia gravitacional. La NASA usa esta técnica, pero este objeto lo hace mejor que nosotros, sin propulsión visible hasta ahora. Fue entonces cuando apareció la cola. No una desgasificación natural de hielo y polvo, como exhiben los cometas al acercarse al Sol. Esto no era vapor, era energía caliente, direccional, que empujaba el objeto hacia adelante o lo frenaba. Y en ese momento, el equipo del laboratorio de propulsión a chorro se dio cuenta. Esto no es un cometa. Es un vehículo. Hay una verdad escondida en las estrellas, escrita en movimiento, no en luz. Y 3I Atlas está contando una historia más precisa, más inquietante y más deliberada que cualquier objeto natural que hayamos rastreado. Hablemos de su ruta. Cuando la NASA y el Observatorio Europeo del Sur trazaron su camino a través del sistema solar, lo que encontraron hizo que la sala quedara en silencio.
El objeto no solo estaba navegando por el espacio, estaba de gira. Primero rozó Marte, lo suficientemente cerca para una observación seria, pero lo suficientemente lejos para evitar quedar atrapado por la gravedad. Luego, trazó un curso hacia la Tierra. No directamente, sino en un arco calculado que lo pondría dentro del rango de observación mientras se escondía detrás del resplandor del Sol durante su máxima aproximación. Era como si el objeto supiera exactamente cómo usar el cosmos mismo como un manto. Después de la Tierra se desvía hacia Venus, luego Júpiter, 4 planetas perfectamente alineados en una secuencia que maximiza las oportunidades de observación mientras minimiza la interferencia humana. Estadísticamente, este tipo de trayectoria es imposible. Los astrónomos ejecutaron simuladores y descubrieron que la probabilidad de que un objeto natural siga esta secuencia precisa, con esta alineación y estas velocidades, es inferior al 0.005%. Eso no es naturaleza, eso es planificación. Y aquí es donde se pone inquietante. La trayectoria parece optimizada para la vigilancia planetaria, no sobrevuelos, no colisiones, vigilancia. Imagina que eres una civilización alienígena que intenta investigar el sistema solar sin ser vista. Querrías una trayectoria que recopile la mayor cantidad de datos mientras arriesga la menor posibilidad de detección. Eso es exactamente lo que está haciendo 3I Atlas. El objeto no está a la deriva ciegamente, está realizando un reconocimiento. Y luego llegó la peor constatación de todas, el momento de su llegada. Los científicos ahora estiman que 3I Atlas partió en nuestra dirección hace casi 8.000 años, justo alrededor del tiempo en que la civilización humana comenzó a surgir. Fue cuando construimos las primeras ciudades, descubrimos la agricultura, desarrollamos el lenguaje, y si este objeto fue enviado, entonces no fue por accidente, fue en respuesta. Durante años, hemos esperado que el telescopio espacial James Webb haga lo que ningún otro telescopio pudo, mirar más profundo, más lejos y más claro que nunca. Pero nadie esperaba que capturara una máquina en movimiento en el acto de volar a través de nuestro sistema solar. Sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Cuando Webb dirigió su mirada infrarroja hacia 3I Atlas, los datos iniciales parecieron extraños. Había un resplandor, no un reflejo, sino una emisión térmica, algo ardiente, algo dirigido, localizado. El análisis espectrográfico reveló que esto no era gas que se escapaba del hielo. Era un escape constante, como el rastro débil de un motor de iones o un sistema de propulsión de bajo empuje. Era simétrico, sostenido y completamente inconsistente con cualquier comportamiento cometario conocido. La NASA no anunció esto. Por supuesto que no lo hicieron. Pero se filtraron memorandos internos. Webb observó pulsos de calor desde una región en la parte trasera del objeto, pulsos que se repetían cada 19 segundos, cada uno dejando atrás un cambio medible en la trayectoria. Esto no era solo propulsión, era corrección de rumbo, dirección, empuje controlado. Pero el detalle más alarmante no vino de la energía, sino del contenido. Dentro del resplandor había trazas superconductoras, elementos, materiales que no existen en la naturaleza, al menos no en esta forma. Elementos con perfiles electromagnéticos más comúnmente asociados con construcciones artificiales que con minerales formados naturalmente. Y de repente, el equipo de Webb no estaba preguntando si esto era alienígena. Estaban preguntando cuánto tiempo había estado observándonos y qué podría estar escondiendo detrás de ese rastro brillante. Durante décadas, científicos como Avilov han advertido que puede que no seamos los que lo observemos todo, que tal vez, en toda nuestra curiosidad cósmica, hemos sido observados mucho más tiempo del que hemos osado admitir. 3I Atlas podría ser la primera prueba innegable de eso. Su comportamiento no es aleatorio, su trayectoria no es caótica, sus emisiones no son naturales, y ahora su movimiento no es gravitacional. Todo sobre este objeto grita diseño, desde sus materiales hasta su sincronización y sus maniobras evasivas. Pero lo que es aún más inquietante es su silencio. No hay transmisiones, no hay saludos, no hay intentos obvios de contacto.
Se mueve como un fantasma a través del cielo nocturno, visible solo porque nos hemos vuelto lo suficientemente avanzados para verlo, como si sus creadores supieran que estaríamos observando ahora, como si lo enviaran no para comunicarse, sino para probarnos, para aprender cómo respondemos, para mapear nuestras reacciones, para evaluar nuestra amenaza. Y quizás lo más escalofriante de todo, algunos expertos dicen que 3i Atlas podría no ser el único, porque si Oumuamua fue el explorador, entonces 3i Atlas podría ser el centinela. La sonda que viene después de que se recibe el primer mensaje, la que desacelera, ve más claramente y no se va. Mientras los astrónomos continuaban analizando el resplandor similar a la propulsión que seguía a 3i Atlas, apareció una nueva anomalía, una que no solo desafió las expectativas, sino que fue en contra de los principios mismos de la física newtoniana. Normalmente, cualquier masa que emita propulsión a tal velocidad y escala debería dejar atrás una estela observable, un cambio en el impulso, una pérdida de energía cinética, un costo termodinámico. Sin embargo, 3i Atlas no desaceleró. Estaba acelerando ligeramente pero innegablemente. El empuje no se usaba para frenar o estabilizar. Estaba empujando. Sin embargo, a pesar de eso, el objeto mantenía una cohesión estructural perfecta, sin mostrar oscilaciones, desintegración ni distorsión térmica por fricción o fuerza reactiva. Los científicos en JPL y la ESA intentaron simular este fenómeno en supercomputadoras usando cada modelo de propulsión conocido, desde motores de iones hasta pulsos nucleares y motores de antimateria. Ninguno coincidió. El único escenario que reprodujo algo remotamente comparable a lo que observó James Webb fue un método de propulsión teórico conocido como manipulación de campo de vacío, un sistema de propulsión que no empuja contra la materia, sino que dobla el espacio-tiempo detrás del objeto, creando un diferencial de presión que lo impulsa hacia adelante como una gota de agua en un vidrio curvo. Una tecnología tan avanzada que solo existe en revistas de física y fantasías de laboratorios cuánticos. Si esto es lo que impulsa a 3i Atlas, entonces no es solo alienígena, es post-newtoniano, el tipo de aparato que no solo estaría décadas por delante de nosotros, sino miles de años. El tipo de nave que no construyes para visitar un sistema solar, la construyes para conquistarlo. A medida que el misterio se profundizaba, un equipo de astrónomos y criptógrafos de múltiples observatorios comenzó a analizar los pulsos de energía emitidos desde detrás de 3i Atlas. Mientras la mayoría se enfocaba en la trayectoria y la huella térmica, un analista notó algo enterrado más profundamente: un patrón en el ruido. Los pulsos no eran meramente rítmicos, estaban codificados. Con cada ráfaga de escape no eran idénticos. Había modulaciones, pequeños cambios en el tiempo, la amplitud y la frecuencia, como susurros binarios envueltos en fuego. Utilizando un software de reconocimiento de patrones, asistido por IA, originalmente diseñado para decodificar ráfagas de radio rápidas, el equipo ejecutó los datos de los pulsos a través de más de 10.000 simulaciones. Y entonces algo aterrador emergió. El rastro de escape era más que solo un sistema de propulsión, era una señal portadora, una transmisión incrustada dentro del movimiento activo mismo. Cada pulso llevaba información, huellas digitales compuestas de proporciones, armónicos geométricos y secuencias de números primos no aleatorios. No ruido, no casualidad, sino una señal intencional. Lo que más enfrió a los investigadores fue hacia dónde estaba dirigida la señal. No hacia la Tierra, no hacia nuestros satélites o telescopios, sino hacia afuera, directamente al espacio profundo, hacia una región sin estrellas conocidas ni cuerpos celestes. Algunos creen que es una señal de socorro, otros piensan que es un registro, una corriente de datos que informa de vuelta a su punto de origen. Sin embargo, hay una teoría inquietante que se está extendiendo en canales clasificados. Es un faro, no un mensaje pidiendo ayuda, sino un código de activación, un golpe, una invitación codificada a algo o alguien al otro lado del vacío. Mientras la atención permanecía enfocada en los cielos, cosas extrañas comenzaron a suceder mucho más cerca de casa.
En todo el mundo, los detectores de anomalías magnéticas, generalmente silenciosos a menos que registren tormentas solares o actividad sísmica, comenzaron a encenderse, no en una oleada caótica, sino en sincronía. Desde Islandia hasta la Antártida, desde Siberia hasta Chile, señales de ultra baja frecuencia comenzaron a pulsar a través de la corteza terrestre, no lo suficientemente fuertes como para causar daños, pero lo suficientemente precisas como para alarmar a los investigadores. La frecuencia, idéntica al patrón incrustado en el escape de propulsión de 3I Atlas. Los eventos posteriores fueron aún más extraños. Los patrones migratorios de aves y mamíferos oceánicos cambiaron, desviaciones sincronizadas, en continentes enteros. Los sistemas GPS en drones de gran altitud experimentaron fallos temporales. Los satélites en órbita baja comenzaron a recibir ecos electromagnéticos débiles que parecían reflejarse desde la atmósfera superior desde abajo, como si la Tierra misma estuviera respondiendo a una llamada, o peor, reactivando un protocolo antiguo. La idea que se está extendiendo en círculos de investigación privados es controvertida, pero está ganando popularidad. Que puede haber sistemas antiguos latentes en la Tierra, biológicos, magnéticos o tecnológicos, que nunca estuvieron destinados a funcionar de nuevo. Y 3I Atlas, al entrar en nuestro sistema y emitir esta señal precisa, ha desencadenado un evento desconocido, no solo en órbita, sino en el planeta mismo. Un recuerdo, una reacción, una sincronización, y nadie sabe qué pasará después. Luego, justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, todo se detuvo. Los pulsos, la firma térmica, el escape. El siguiente escaneo de James Webb mostró que 3I Atlas estaba frío, inmóvil y extrañamente silencioso, sin brillo, sin estallidos, sin correcciones de rumbo. Era como si el objeto se hubiera apagado o entrado en estado de latencia. Los científicos inicialmente celebraron. Tal vez fue un mal funcionamiento, un agotamiento de combustible o un fallo del sistema. Tal vez, después de todo, se había revelado como algo natural. Pero no todos se sintieron reconfortados por el silencio, porque seguía moviéndose a una velocidad mayor que antes y aún perfectamente alineado con su trayectoria proyectada hacia Júpiter, sin desviaciones, sin signos de deterioro, solo puro impulso. Y eso fue lo que aterrorizó a los analistas a puertas cerradas. La máquina no se había detenido. Había completado algo, pasado por una etapa o entrado en una. Y entonces llegaron nuevos datos de ambas sondas Voyager, casi simultáneamente. Cada una detectó una breve anomalía idéntica, un cambio electromagnético de baja frecuencia en el espacio profundo que se alineó perfectamente con el momento en que 3I Atlas dejó de emitir escape. Las sondas lo habían detectado. Un disparador silencioso, una señal destinada a dispositivos no a la Tierra, fuera del control de la Tierra. La especulación ahora ya no gira en torno a si 3I Atlas es inteligente. Eso se ha aceptado. La nueva ansiedad es simplemente qué ha llamado, activado o invocado. Porque cuando una máquina que desafía la física se queda en silencio, no porque esté rota, sino porque ha hecho algo, ya no estamos en la fase de observación. Estamos en la ventana de respuesta. Oculto en los datos de la última señal, los estallidos de 3I Atlas siguieron un patrón tan preciso que no podía descartarse como una feliz casualidad, una espiral áurea de variación electromagnética, idéntica a la proporción que estructura las galaxias espirales, el ADN y la arquitectura antigua de la Tierra. Y dentro de esa espiral, los investigadores encontraron secuencias reflejadas, ecos de un patrón de pulsos identificado por primera vez hace 8 años, en una breve anomalía casi olvidada, los últimos momentos del paso de Oumuamua. De repente, lo que parecían 2 eventos desconectados, 2 visitantes alienígenas separados por 8 años, comenzó a parecerse a 2 fases del mismo plan. Oumuamua, corto, rápido y silencioso, había entrado y salido de nuestro sistema solar como un fantasma. No tenía cola, ni propulsión, ni firma térmica, pero dejó un extraño eco electromagnético antes de desvanecerse en el espacio profundo, un eco ahora reproducido con precisión amplificada
por 3I Atlas. Fue entonces cuando una teoría, antes relegada a artículos académicos oscuros, resurgió en los niveles más altos de la investigación astrofísica, la hipótesis del candado y la llave. En esta versión, Oumuamua nunca estuvo destinado a comunicarse ni a observar de cerca. Era simplemente el candado, un artefacto inerte que contenía instrucciones almacenadas que podían incrustarse en el campo electromagnético de nuestro sistema solar. Y 3I Atlas. Ese es la llave, el activador. La segunda fase. Un vehículo no solo capaz de reconocimiento, sino de interacción, de ejecutar un protocolo que podría haber comenzado hace miles de años. Y esa llave ha cambiado ahora. Tras la interrupción de la propulsión, el equipo de James Webb notó algo aún más extraño. La luz de las estrellas de fondo, distantes, antiguas y catalogadas desde hace mucho, comenzó a doblarse de manera no natural alrededor de 3I Atlas, no como si fuera bloqueada por su masa, sino distorsionada como si el propio espacio se estuviera deformando a su alrededor. Un efecto de lente gravitacional, sí, pero sin la masa para justificarlo. El objeto no es lo suficientemente grande como para causar una deformación del espacio-tiempo de esa manera, a menos que algo más esté en juego. Los instrumentos de Webb comenzaron a detectar fluctuaciones sutiles en los tiempos de llegada de los fotones. La luz aparecía microsegundos antes de lo que debería, como si fuera atraída hacia adelante por una onda temporal. Esto no era solo una deformación gravitacional, era una distorsión del tiempo, un tipo de efecto que los físicos teóricos describen solo en modelos que involucran agujeros de gusano, materia exótica o compresión de campos cuánticos. Más alarmante aún, este efecto de lente no era estable. Cambiaba, actuaba, se movía. Los patrones de distorsión cambiaban cada vez que se emitían señales desde la Tierra, ya fueran o no dirigidas hacia el objeto, como si el tejido espacial que rodeaba a 3I Atlas estuviera vivo, adaptativo, receptivo. Y entonces llegó la teoría que nadie quería reconocer en público. 3I Atlas podría no ser una nave espacial en el sentido tradicional. Podría ser una singularidad móvil, una máquina diseñada para manipular el espacio-tiempo tan fácilmente como nosotros manipulamos la luz. No un vehículo, sino una puerta. Y si es una puerta, entonces no es el destino lo que debería preocuparnos. Es lo que está al otro lado. Música incluso cuando la propulsión cesó, la firma infrarroja de 3I Atlas continuó emitiendo patrones débiles de baja temperatura, apenas por encima de la radiación de fondo, pero organizados de una manera que ningún objeto natural podría. Usando espectroscopia mejorada por IA, los científicos analizaron las capas de emisión y descubrieron un patrón, una secuencia de moléculas, no aleatoria, sino patrones recursivos que se asemejan a estructuras de celosía de carbono, las mismas estructuras encontradas en andamios de moléculas de ADN sintético avanzado. A primera vista los datos parecían ruido, pero cuando se superpusieron con modelos de plegamiento de proteínas, algo emergió, un lenguaje de moléculas, no palabras literales, sino geometría, secuencias que se asemejaban a pares de bases, firmas de plegamiento, rutinas de codificación. Era como si el brillo no fuera solo un calor secundario, sino una transmisión de datos bioquímicos, una firma genética y un código. Las implicaciones eran paralizantes. Si este objeto estaba transportando los bloques de construcción de la vida, refinados, organizados y entregados a través del espacio interestelar, entonces podría no ser una sonda en absoluto. Podría ser una semilla, una sembradora diseñada no para destruir, sino para transformar, para terraformar, para infectar, para replicarse, no de manera agresiva, sino silenciosa y metódica. Una que no pide permiso, una que observa, espera, y luego se planta donde el suelo está listo. Y si nuestro planeta entero, el caos y el avance de la Tierra, se convirtió en el jardín perfecto. El acto anterior no ocurrió en el espacio profundo. Ocurrió mucho más cerca, en la Luna. Solo días después de que Webb detectara la suspensión de la propulsión, los sensores de campo profundo de la Tierra captaron extrañas sincronías en la ionosfera. Una red privada de satélites detectó una poderosa ráfaga de energía no radial
dirigida no a la Tierra, sino a un punto específico en la superficie lunar. Las coordenadas eran escalofriantes. Un mascón, un área de la Luna, con una concentración inusualmente alta de masa bajo su superficie, ubicada debajo de un cráter antiguo que durante mucho tiempo ha desconcertado a los geólogos. Durante décadas, la anomalía se había explicado como un vestigio de la historia de impactos lunares tempranos. Pero ahora, los sensores detectaron un pico térmico y una firma de calor, y luego una vibración. Los sismómetros colocados en misiones lunares, largamente inactivos, se activaron brevemente. Sus datos mostrando un pulso rítmico cada 11 segundos, idéntico en frecuencia a las emisiones secundarias de escape de 3I Atlas solo días antes. De repente, la idea de que solo había un 3I Atlas observando la Tierra parecía ingenua. Estaba comunicándose con la Luna, o con algo debajo de ella. La idea de que el objeto no solo nos estaba observando, sino coordinándose con estructuras dentro del sistema, convirtió la especulación en un miedo total. ¿Estaba algo enterrado en la Luna, algo dejado atrás o algo esperando la señal que acabamos de presenciar? Dado que 3I Atlas ha comenzado a activar nodos dentro de nuestro sistema solar, esto no solo es el primer contacto, es una cuenta regresiva. Creíamos que la búsqueda de vida extraterrestre comenzaría con una señal, clara, matemática, y destinada a ser un saludo, una advertencia o una invitación para nosotros. Pero tal vez ese nunca fue el plan. Tal vez el primer contacto verdadero no vendría como un mensaje, sino como una maniobra, como un escape de propulsión captado por el rabillo del ojo de un telescopio, como una luz que brilla de manera inapropiada, como un patrón que habla sin palabras, pero con intención. 3I Atlas no llegó como un visitante, no desaceleró para estudiar, no reconoció nuestra presencia. Entró rápido, ejecutó un curso imposible, emitió una señal a través de su propio movimiento y luego se quedó en silencio. No roto, no desaparecido, solo esperando. Esperando después de completar algo que no entendemos, después de despertar algo que quizás ni siquiera veamos, después de activar algo que olvidamos que estaba aquí. Y tal vez ese es el punto. Porque, ¿y si el escape no era para la propulsión? ¿Y si no estaba destinado a dirigir el objeto, sino a desencadenarnos? ¿Y si todo, desde la trayectoria hasta la señal lunar, era parte de un diseño tan lejano a nuestra comprensión que ni siquiera podemos reconocerlo como un mensaje? Porque tal vez no somos los destinatarios previstos. Quizás toda esta secuencia nunca fue para nosotros, sino para algo enterrado profundamente en nuestro sistema solar. Algo más antiguo, algo silencioso, algo que solo necesitaba escuchar esa frecuencia una vez más antes de que abriera los ojos. Y esa es la idea más aterradora.